Bienvenidos a Micromundos, un podcast de actualidad de política y economía. Mi nombre es Martín Pitón y hoy tenemos, por supuesto, un episodio muy pero muy especial porque terminaron las elecciones, porque ganó Javier Milei y porque vamos a estar analizando qué nos depara primero de acá al próximo 10 de diciembre, fecha en que va a asumir Milei, y después de ahí en adelante. ¿Viviremos otra frustración? ¿O esta vez sí, esta vez venceremos la inercia del fracaso constante que estamos padeciendo los argentinos? Vamos a ver, por ahora hay muchas conjeturas. Hoy va a ser un episodio largo, así que te pido que tengas paciencia. Hice dos entrevistas que realmente me parecen muy interesantes. La primera, entrevisté a Roberto Kachanowski. Roberto Kachanowski, como ustedes saben, es un importantísimo y lúcido economista, es liberal, durante mucho tiempo tuvo buena relación con Javier Milei y después tuvieron cruces fuertísimos, donde Milei lo insultó y le dijo de todo a Kachanowski, le dijo fracasado, cualquier cosa. Y me parecía interesante hablar, obviamente, sobre esta relación tan tumultuosa, pero también, y desde el punto de vista de un economista liberal, tratar de entender qué puede llegar a ser Javier Milei, porque es una incógnita. Hoy es una incógnita lo que vaya a hacer Javier Milei en materia económica, no se sabe. Hasta ahora era la dolarización, ahora parece que eso tampoco es, o por lo menos no en lo inmediato. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Esa es la primera nota. La segunda nota tiene que ver con la política. Y ahí entrevistamos a Doris Stauber, que es codirectora de la agencia Esfera Pública, que es una agencia de información parlamentaria. Milei llega con un gobierno débil, no tiene fortaleza política y ahora tiene que armar gobernabilidad. El lugar clave es el Congreso de la Nación, porque todo lo que quiere hacer Milei, todo lo que dice que va a hacer, para hacerlo necesita leyes, necesita respaldo político, necesita formar esa densidad que hoy no tiene. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ahí rige, entre otras cosas, la matemática. Bueno, lo vamos a ver con Doris Stauber, así que va a ser un episodio largo, sé que va contra las reglas del podcast, pero me parece que el día lo amerita, las circunstancias lo ameritan. Mi nombre es Martín Pitón, me encuentran en las redes sociales, en Twitter como @martinpitón con doble T, en Instagram como @pitonmartin. Si tienen ganas, si les gusta, bueno, dennos un like, escúchenos, pónganos 5 estrellas en Spotify, dejen algún comentario que siempre nos viene muy bien y ya arrancamos con este episodio especial de Micromundos. El nuevo presidente de Argentina es Javier Milei. Tras vencer por casi 12 puntos al peronista Sergio Massa, Milei tomará posesión el próximo 10 de diciembre. Javier Milei fue electo presidente de Argentina. El candidato libertario se impuso el domingo en el balotaje disputado con el peronista Sergio Massa en una de las elecciones más polarizadas en la historia del país. El candidato presidencial peronista y ministro de Economía de Argentina acaba de reconocer su derrota en las elecciones. Dijo que Javier Milei, el candidato ultralibertario, el outsider de la política, será el nuevo presidente de Argentina. Los argentinos eligieron otro camino y desde mañana la responsabilidad, la tarea de dar certezas, de transmitirle garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de la Argentina es responsabilidad del nuevo presidente, del presidente electo, y esperamos que así lo haga. En el año y medio que ha estado sentado entre los diputados no impulsó ningún proyecto y ha sorteado entre sus seguidores cada uno de sus sueldos. 6 son los nombres que definen su vida: Karina, su hermana mayor, pilar emocional y coordinadora de campaña; Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, los 5 mastines ingleses que llama sus hijitos de 4 patas. Aunque la mayoría de las encuestas pronosticaban un triunfo ajustado de Milei, ninguna ni por asomo se acercaba a esos 11 puntos de ventaja que ha tenido el candidato libertario sobre el candidato del peronismo, una de las peores derrotas del peronismo a lo largo de su historia. Buenas noches a todos. Quiero presentar
al presidente electo Javier Milei. La situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo, no hay lugar para la tibieza, no hay lugar para medias tintas. Si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia. No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada, Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. YPF, digamos, primero la tiene que recomponer, ¿no? Ok. Porque desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16.000 millones de dólares. Como se dice habitualmente, las urnas hablaron. Y las urnas dijeron que el próximo presidente de la Argentina se llama Javier Milei. Han aterrizado las fuerzas del cielo. Y vamos a ver qué es lo que nos deparan. A mí me genera muchísima incertidumbre e incógnita Milei. Porque recorriendo su discurso, recorriendo todo su derrotero, lo que dice Milei, lo que piensa Milei, a mí me genera profunda preocupación. Lo he dicho antes y lo reitero. Tal vez en el futuro cambie de idea, pero hasta ahora sigue siendo una incógnita. Ha dado pocas definiciones, lo cual me parece bastante lógico. En una actitud completamente infantil, el gobierno está complicando la primera reunión entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, lo cual me parece una locura, especialmente en la situación en que se encuentra la Argentina, que está muy pero muy maltrecha. Así que este es un tema importante. Massa finalmente parece que se queda. Hubiera sido demasiado canallesco que se fuera, que renunciara, que abandonara el barco y que abandonara el propio barco que él ayudó a hundir. Ese es Sergio Massa. El solo hecho que Massa haya hundido la incertidumbre a todo el mundo sobre si se iba, si se quedaba, si se tomaba licencia o no, habla muy mal de lo que es Sergio Massa, ¿no? Si alguno pensaba que Massa era distinto, me parece que ahora confirmó absolutamente lo contrario. Massa se queda. Y yo creo que en este momento le debe estar pasando muchísimas facturas a Sergio Massa. El peronismo en esto es tremendo, es salvaje. Lo deben estar devorando a Sergio Massa. Y también creo yo, debe haber alguna factura para el propio Alberto Fernández, aunque me imagino que Cristina Fernández debe estar diciendo por estas horas, Massa nunca fue mi candidato era Guado de Pedro, que no hubiera llegado ni siquiera al balotaje. Pero bueno, Cristina Fernández de Kirchner ahora puede decir eso. De todos modos, la Argentina comienza una nueva era política donde todo se va a resetear. Y al frente de esa nueva era política se encuentra un señor que, insisto, para mí es una incógnita. Los mercados lo han recibido muy bien. Los mercados le han dado una muy buena primera señal, pero es eso, nada más que una señal. Vamos a ver si esos mismos mercados continúan dando estas muy buenas señales cuando este gobierno flamante asuma a partir del 10 de diciembre. Creo yo que Javier Milei no debe cometer el mismo error que Macri y debe explicar muy bien qué es lo que recibe, pero también tiene que explicar muy bien qué es lo que va a hacer. Y además va a tener que explicar muy bien si eso que va a hacer va a generar más problemas para el argentino común. Si eso que va a hacer como un plan de estabilización y un plan de ajuste va a implicar más recesión, más inflación, más pérdida del poder adquisitivo, pérdida de empleos, hasta que
digamos, podamos percibir las bondades del hipotético plan que todos descartamos va a implementar el próximo gobierno. Por eso me parece que tiene que explicar todo muy bien. Porque en cualquier plan de estabilización, al principio, bueno, siempre hay efectos no deseados. Y es muy probable que tengamos efectos no deseados ahora. Porque me parece a mí que aquí acabamos de transitar unas elecciones muy atípicas y nos vamos a meter en una presidencia y una gestión muy atípicas también. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo nunca en mi vida escuché, cuando alguien te decía voy a votar a Milei, no te decían yo voto a Milei porque ahora me convertí en un fanático de la escuela austríaca de economía. Porque ahora, no sé, leí a Smith y estoy compenetrado con sus ideas. Acá no hubo un voto ideológico en favor de Javier Milei. La Argentina no se volvió liberal, libertaria de la noche a la mañana. Los formoseños no son liberales, ni los santiagueños, ni los correntinos, ni los misioneros. La gente estaba harta del kirchnerismo. La gente no lo votó a Milei por sus ideas. La gente votó a Milei para sacar al kirchnerismo. Son cosas muy distintas, que probablemente, digamos, tengan el mismo resultado, pero no las mismas causas y las mismas razones. Y por supuesto, esos resultados distintos en política generan consecuencias distintas. La gente no votó a Milei porque va a dolarizar, según dice él, que lo ha reafirmado, o porque va a privatizar YPF, o porque quiere privatizar los medios públicos. La gente no votó por eso. La gente, en todo caso, votó porque la está pasando mal y porque hasta ahora hay un gobierno con un ministro de Economía a la cabeza de ese gobierno que ha resultado ser absolutamente insensible a los problemas que estamos padeciendo todos. Y además ha demostrado que es muy malo gestionando porque el ministro que hasta ayer fungía de candidato ha agravado todas las variables. Ha aumentado geométricamente la inflación, el dólar, ha pulverizado el salario. Este gobierno, el de Alberto Fernández y Sergio Massa y Cristina Kirchner, han destruido uno de los axiomas del peronismo, que era que el que tenía un trabajo en blanco estaba por sobre la línea de pobreza. Eso lo destruyó este gobierno. Entonces ahora tenemos lo que algunos llaman un outsider de la política, que se llama Javier Milei, con ideas que son extremas, como las de muchos otros líderes del mundo, cuyos procesos no han terminado demasiado bien. Tal vez aquí sea distinto. El propio Javier Milei es un personaje extraño. Digo, los ejemplos abundan, sobran. Es un ser un poco estrafalario, desde su aspecto físico hasta sus pensamientos. Ahora, la gente no lo votó por nada de eso. No lo votó porque tenga una peluca totalmente desprolija, porque tenga 5 mastines, porque llame a su hermana el jefe. Todo eso es de color, está muy bien. Ahora, la gente votó porque está podrida del otro. Y es algo que parece parecido, no es lo mismo. O sea, la gente no votó las ideas de Milei. Votó terminar con el kirchnerismo y ahora Milei tiene que poner en práctica esas ideas o algo parecido a esas ideas, porque va a ser difícil que pueda poner en práctica esas ideas, ¿no? Milei anuncia la privatización de YPF. Pongo un ejemplo. Ahora esa privatización de YPF tiene que pasar por el Congreso. Y Milei no tiene los diputados, ni tiene los senadores para aprobar una privatización. Milei no tiene la cantidad de diputados y senadores para correr un feriado hoy por hoy. No significa que no los vaya a tener. Es probable que los tenga, pero tiene que trabajar mucho. Tiene ahora, porque paradójicamente, a pesar del aluvión de votos que tuvo, es un gobierno débil. Y es un gobierno que tiene que empezar a construir gobernabilidad.
Y el Congreso es el lugar donde se construye la gobernabilidad, en gran medida. Hay otros lugares también, pero el Congreso es muy importante. Por caso, hay un proyecto de presupuesto 2024 que mandó Sergio Massa en el mes de septiembre, como marca la ley. ¿Qué va a pasar con ese presupuesto? ¿Milei va a mandar un nuevo presupuesto a partir del 10 de diciembre? ¿Se va a continuar, se va a extender la vigencia del actual presupuesto 2023? Bueno, ahí va a empezar toda una negociación. Tal vez si Cristian Ritondo es el presidente de la Cámara de Diputados, bueno, me parece que es una persona interesante para cubrir ese cargo y conseguir adhesiones y negociar. Ahora, pero esa situación es muy frágil, es muy débil. Bueno, ahí tiene que empezar a enhebrar. Y las negociaciones en el Congreso son un toma y daca. Te apoyan una ley si vos apoyas otra cosa. Que por lo general esas cosas que piden a cambio muchos diputados y senadores de las provincias generan gasto público, algo a lo que Milei se opone. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hasta ahora no sabemos qué va a hacer Milei. No tenemos idea. Lo único que sabemos es que aproximadamente en unos años se haría la dolarización. Y otra de las cosas que sabemos es que el plan que adopte va a ser un plan de shock. Pero no sabemos cuál es el plan, ni tampoco sabemos quién lo va a implementar. No sabemos quién va a ser el ministro de Economía. No tenemos idea, porque eso se mantiene bajo 7 llaves. Por ahora no lo reveló. Ahora, entiendo yo que Milei, para conservar las buenas señales que ha recibido, va a tener que empezar a hacer anuncios un poquito más concretos. No digo que presente un plan, no sé, pero va a tener que hacer anuncios un poco más concretos de acá al 10 de diciembre, que es mucho tiempo, aunque parezca que es poco, tan solo 14 días hábiles para eso. El kirchnerismo no está muerto, el peronismo tampoco, aunque el gobierno termine muy pero muy mal. O sea, fue un experimento fallido implementado por Cristina Fernández de Kirchner, que es la primera responsable del fracaso de este gobierno. El segundo es Alberto Fernández, que no supo o no quiso ser presidente, y el tercero es el de Sergio Massa, claramente. Un señor que hizo de la mentira su ADN, su marca registrada. Si alguien puede recordar a Sergio Massa, va a ser porque es una persona que no tiene ningún escrúpulo, que no tiene ningún freno inhibitorio y que es capaz de hacer y decir cualquier cosa para conseguir sus objetivos. La gente se cansó. La campaña del miedo que implementó Sergio Massa terminó generando miedo a Sergio Massa. Y en gran parte por eso perdió. Porque la gente no come vidrio. Y aquí hay varios mitos que esta elección ha destruido. El primer mito que la elección destruye es que la gente, aun cuando reciba planes sociales, no es rehén de nadie. La contundencia de los resultados indican eso. Vos podés recibir un plan social, pero no vas a votar necesariamente al que te da el plan social. La gente no es rehén, la gente vota lo que quiere cuando quiere. En algunos lugares, cuando fueron elecciones locales, votaron por el peronismo. Cuando fueron elecciones nacionales, votaron por Milei. Así que el plan, eso de los planeros votan al kirchnerismo, se terminó. Es un mito derribado, es un mito destruido. El segundo mito destruido es que es necesario, sí o sí, ganar la provincia de Buenos Aires, porque si no ganás la provincia de Buenos Aires, no podés gobernar a Argentina, no podés llegar al poder. Y bueno, y la verdad es que esto no es tan así, porque Massa tenía que sacar 10 puntos por encima de Milei para alcanzar la presidencia. Sacó un punto y pico. Y bueno, y Milei sacó una ventaja mucho más importante en otras provincias como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza, que amortiguaron lo que sucedía en la provincia de Buenos Aires. Así que la provincia de Buenos Aires ya no es más ese mito de si no es la provincia de Buenos Aires todo se cae. Me parece a mí que el peronismo ahora entra en un estado deliberativo, que sería buenísimo que el flamante gobierno aprovechara
este momento, esta ventana, ¿no?, de debilidad que va a tener el peronismo, porque va a tener que pasarse sus facturas internas, ¿no? ¿Qué va a pasar con Kicillof? ¿Qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner? Si aquí la cabeza de turco va a ser únicamente Sergio Massa o van a rodar más cabezas. ¿Qué va a pasar con el liderazgo del peronismo? Bueno, todo eso es algo que se empieza a discutir. Algo parecido va a empezar a suceder también en la oposición. En la oposición, digamos, del radicalismo, de lo que queda del PRO, lo que era Juntos por el Cambio. Los únicos que se fueron fue la coalición cívica de Elisa Carrió, el resto no se fue. No me extrañaría que haya algún reacomodamiento allí también, donde muchos de los que se enojaron por la alianza que hizo el tándem Milei-Bullrich, Macri-Bullrich con Milei, bueno, se escandalizaron. Ahora, probablemente, con el diario del lunes y con el triunfo de Milei, digan, bueno, en realidad nos íbamos a ir, pero no nos vamos a ir tanto. Vamos a pensarlo un poco más y nos vamos a tomar un poco más de tiempo. No me extrañaría que muchos de los que se iban a ir se queden y que eso fortalezca esa nueva alianza, ¿no?, que estaría surgiendo. Y aquí surge otro interrogante. ¿La alianza con Macri fue simplemente o solo una alianza electoral muy bien armada? Hay que decir que Macri es uno de los triunfadores de todo este proceso. ¿O a partir de ahora comienza a tejerse una nueva alianza de gobierno, que es distinto? Vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Porque si es una alianza electoral, llegó hasta acá. Terminaron las elecciones, terminó esa alianza. Me da la impresión que va a haber una alianza de gobierno. Si hay una alianza de gobierno, ¿cómo se van a repartir los tantos? Eso va a ser interesante, y va a ser interesante también analizar cómo evoluciona la relación Macri-Milei. Me da la impresión que Patricia Bullrich puede ir quedando un poco desdibujada, porque la verdad es que aquí parece que hay una conexión y una muy buena química entre Milei y Macri. ¿Para qué la necesitan a Bullrich? Y después me parece a mí que una pieza clave va a ser Victoria Villarroel. Victoria Villarroel va a tener a su cargo las áreas de seguridad y defensa. Me interesaría ver quién ponen ahí, cuáles son las políticas. Va a ser interesante ver todo eso también y cómo Victoria Villarroel juega, ¿no?, en esta alianza y en esta división de fuerzas que estamos viendo. La verdad que estoy incógnita, pero insisto con algo. Me parece a mí que Javier Milei tiene que salir a armar, a fortalecer un gobierno que nace débil, que tiene que ir a buscar fortaleza, una fortaleza que hoy todavía no tiene, pero que la puede tener. Y segundo, creo que tiene que explicar mucho. Creo que tiene que convencer mucho. Ya convenció a la mayoría de los argentinos que lo voten. Ahora tiene que seguir convenciendo a la mayoría de los argentinos que lo sigan. Que lo sigan aun cuando seguirlo implique pasarla peor todavía. Porque me parece que eso es un poco lo que se viene. Porque va a haber un plan de ajuste, va a haber un plan de estabilización, y no es cierto que los platos rotos lo va a pagar la política nada más, como él ha venido diciendo. Los platos rotos, como siempre, los vamos a pagar todos nosotros. Estamos comunicados con Roberto Kachanowski. Es un economista, un amigo de este podcast, alguien a quien yo aprecio mucho. Bueno, primera pregunta, Roberto, ¿cómo estás? Bien, Martín, ¿cómo andas vos? ¿Bien? Bien. Bueno, a ver, antes de meterme en la economía, vos tuviste muchas idas y vueltas con Milei. Y sí. Mi primera consulta tiene que ver más con lo humano, probablemente, que con la economía, y es cómo te cae, porque tuvieron cruces, te insultó mucho, te dijo de todo en su momento. Y ahora es el presidente electo. Bueno, a ver, no te olvides que yo enfrenté al kirchnerismo en los dos
en los 3 primeros mandatos, que me costaron 7 inspecciones de la FIP, más una carta de intimación del Banco Central por decir que no traía reservas. Así que, si quiere seguir la pelea, yo no tengo ningún problema, te voy a decir. O sea, no estoy acostumbrado a tener que enfrentar siempre gobiernos de corte autoritario o incapaces. A los de Juntos por el Cambio también. Bueno, en su momento Cambiemos, lo critiqué. Y bueno, calculé que yo en el año 85 empecé a escribir para el diario La Prensa, que estaba Alfonsín como presidente. Así que siempre fui crítico de los gobiernos de turno cuando tenía que serlo, y que Milei sea presidente es algo accidental. No es, supongo que no va a ser para siempre, es algo que se transforma en dictador. Y bueno, veremos qué hace. Yo, la verdad es que creo que lo que dijo en la campaña tiene poco que ver con lo que ya está haciendo, diciendo. Pero bueno, eso es para el debate después. Ahora, a mí en lo personal no me interesa. Está bien. Ahora, es un empleado mío en todo caso. Yendo justamente al gobierno, al posible gobierno, ¿qué te imaginas? Porque, digo, Milei ha dado muy pocas pistas de lo que verdaderamente quiere hacer o puede hacer. Lo único, digamos, concreto es en el discurso de anoche, cuando dice, bueno, no hay lugar para el gradualismo, así que uno se imagina que es una política de shock. Ahora, ¿qué plan? ¿Qué cosa? ¿Qué medidas? Bueno, a ver, claro, hay que ver qué entiende por shock, Milei. Shock es, en la época de Macri, se ridiculizaba el shock y a los liberales nos decían, ¿cómo se llama? Libertruchos, no, ¿cómo era la palabra que usaban? No. Bueno, no importa ahora. Liberalotes, y creían que queríamos despedir 1 millón de empleados públicos de un día para otro. Esto no es shock, no es una política de shock. El shock es anunciar un plan económico muy consistente, que genere mucha confianza y con fuerte respaldo político. Te voy a dar un ejemplo que tal vez vos te acuerdes. ¿Te acordás de Alfonsín en el año 85? Por supuesto. Bueno, cuando él anuncia, él venía con Grispun como ministro de Economía, venía derrapando con una inflación de 3 dígitos anuales, un desastre. En junio cambia el equipo económico, lo pone a Surril como ministro de Economía, Machinea, Broderson, Canitrot, y ellos anuncian el plan austral, que era un plan heterodoxo, a mí no me convencía, pero estuvo muy bien vendido en términos de cómo lo presentaron. Y me acuerdo de Alfonsín hablando desde la casa, desde el balcón de la Casa de Gobierno, diciendo que se iba a bajar el gasto público de todo lo que se tendría que bajar, se iba a tener que bajar, que se iban a privatizar, iban a hacer privatizaciones, economía de guerra. O sea, le dio un respaldo fenomenal y eso cambió tanto las expectativas que le permitió ganar las elecciones de medio término en octubre, o sea, a los 4 meses o 3 meses directamente. Entonces, esto es un shock de confianza, del cual hablaba generalmente Alzogaray. No sé si te acordás que Alzogaray hablaba de shock de confianza. Sí, bueno, siempre. Shock es eso, anuncio algo y genera un cambio de expectativas tan grande que ya la gente no se saca los pesos tan rápido de encima, tiene mejores expectativas, etcétera. Ahora, ese shock de confianza lo tenés que acompañar con las medidas. El error de Alfonsín fue anunciar y después no hacer. Acá tenés que anunciar y hacer. Yo lo que no sé es si Milei está con esa idea o qué otra cosa tiene en la cabeza. No, porque cambió tantas veces de opinión que ya no sé lo que piensa. Roberto, cuando vos tenés que implementar un plan de estabilización, como entiendo por lo poco que sé de economía, que habría que implementar acá, ¿no? Sí. Siempre, invariablemente, no estoy hablando de un juicio de valor sobre si está bien o está mal eso, pero invariablemente le afecta a la gente. Esto es que puede subir la inflación transitoriamente, que obviamente tenés una caída de tu poder adquisitivo, que hay despidos, que si abrís la economía tal vez haya empresas que cierran. Digo, hasta que ese plan empieza a dar sus frutos, ¿tenés un periodo donde la pasás peor de lo que venías? No necesariamente. Hay ejemplos en el mundo, en situaciones contemporáneas, como puede ser de Irlanda
o cuando Reagan llegó al gobierno, o cuando Margaret Thatcher llegó al gobierno, que no necesariamente tiene que ser así. Ahora, en el caso particular de Argentina, lo que está heredando Milei ahora es un lío económico fenomenal, que tiene que ver con un banco central sin reservas, con una deuda que tiene con los bancos fenomenal, que además los bancos compraron esa deuda con depósitos de la gente. Pero después tenés todos los problemas estructurales, la legislación laboral, el sistema tributario, el nivel de gasto público y la calidad de gasto público, la legislación laboral. Tenés un montón de temas como para resolver que en el caso de Argentina, cuando él asuma, hay que ver qué pasa en la transición. Ahí esa es la duda que tenemos, ¿no? Porque ¿quién va a hacer el ajuste de las tarifas de los servicios públicos que están atrasadas? O el tipo de cambio, que es un desastre, o el combustible. Si lo hace Milei, él va a partir de una inflación que este año probablemente termine entre el 170 y el 180%. Y bueno, hacer ese tipo de ajuste depende de cómo lo hagas, a la velocidad que lo hagas, es una inflación del 300% seguro. De que ese costo lo pagás de entrada. Ahora, eso es lo que se está discutiendo ahora. ¿Quién paga el costo de la fiesta? Ese 300%, suponete, que vos mencionás, porque digo, cada vez que se habla de sinceramiento, por ejemplo, de tarifas o de nafta o de lo que sea, a mí siempre me llama la atención que no se habla del sinceramiento de los salarios. Tal vez no sea lógico hablar de esto, pero si los salarios constituyen un precio más de la economía, o sea, no te quedan desfasados si tenés un 300% de inflación. Sí, lo que pasa es que el salario no depende de un decreto, depende de la productividad de la economía. Y la productividad de la economía depende de las inversiones que tengas, del stock de capital. Cuanto más inversión tenés, más puestos de trabajo se crean, más productivo es el tipo que produce, mejor salarios tienen, etcétera. Por algo, los países desarrollados que tienen un gran stock de capital y grandes inversiones tienen niveles de ingresos fenomenales. Y por eso nosotros, que no tenemos inversiones, tenemos ingresos per cápita que son patéticos. Entonces, el salario va a mejorar una vez que vos logres hacer las reformas estructurales. O empezar a hacerlas y mostrar que iniciaste una reforma laboral, que ya la concretaste, que estás trabajando en la reducción del gasto público, que empezaste a reducir impuestos y a disminuir la carga tributaria y a simplificar el sistema tributario, que estás apuntando a incorporarte al mundo para poder exportar e importar más, o sea, más comercio internacional, que desregules la economía, quites regulaciones a la economía. Entonces, una vez que vos empieces a mostrar eso y lo sostengas en el tiempo, ahí tenés flujo de inversiones y te empieza a mejorar. Primero te va a disminuir la desocupación, después te va a subir los salarios y después vas a terminar con la pobreza. Ahora, todo eso me imagino que es un proceso que lleva bastante tiempo. Y sí, acá no hay magia. Cualquier ejemplo que vos tomes, el de Irlanda, el de España después de la muerte de Franco, el de Chile, el del sudeste asiático, cualquier ejemplo que tomes de los países que salieron de la pobreza, primero hicieron los deberes. En Irlanda te bajaron el gasto público en términos nominales. Dijeron, bueno, tanto menos en educación, tanto menos en defensa, tanto menos en la administración pública, etcétera, y te bajaron el gasto público. Hoy en Irlanda una empresa se paga cuando invierte, el impuesto a la ganancia paga el 12,5%. Por eso tienen un aluvión de inversiones y las regulaciones no son tan complejas como acá en Argentina. Entonces, eso, ahora, ¿cuánto tiempo te lleva lograr tener un ingreso per cápita de, digamos, $30.000, que sería el promedio de la Unión Europea? Y eso probablemente te lleve 10 a 15 años aproximadamente. Ahora vas a empezar a sentir la mejoría a los 2 o 3 años, seguramente. La mayoría de las cosas que vos nombraste, que a tu juicio se necesitan hacer, no sé, la reforma laboral, la parte imagino yo, del gasto público, digamos, son todas medidas que requieren un fuerte apoyo del Congreso. Por ejemplo,
Menem tuvo apoyo del Congreso cuando impulsó la convertibilidad y las privatizaciones. El ejemplo que vos ponías de Alfonsín con su rubil, también en ese momento Alfonsín tenía apoyo del Congreso. Más allá que después se haya malogrado, digo, no estoy abriendo juicio de eso. Y te meto en algo más político. Milei, ves que no tiene apoyos grandes, importantes en el Congreso como para impulsar todas estas medidas. Exactamente, ese es el punto que yo hago. Milei, supongamos que quiere hacer una reforma laboral, él va a tener 36 legisladores propios si es que no se la rajan, porque creo que se le estuvieron siendo algunos, pero no sé, no importa. Supongamos que tiene los 36. Y hagamos el fenomenal esfuerzo de imaginar que los 40 legisladores del PRO, no te digo de Juntos por el Cambio, de los del PRO, lo acompañan. Serían 76, bueno, 80 si querés, con alguna. O sea, no va a tener capacidad de tener quórum propio. ¿Con quién va a negociar? El problema, además, no tiene ni siquiera el apoyo de gobernadores, no tiene un solo gobernador. Entonces, durante todo ese tiempo él se encargó de insultar y putear a medio mundo. Y ahora se te hace más complicado ir a negociar. Tenés que ir a pedir la escupidera. Yo no lo veo a Máximo Kirchner votándote una reforma laboral, por ejemplo, y el kirchnerismo. Y ojo que Cristina se encargó de meter a todo el kirchnerismo ahí adentro de la lista de Massa, ¿no? Sí, claro. Así que, digamos, lo que viene es muy complejo. Sí, porque después tenés el radicalismo, que el radicalismo, no todo, pero una buena parte tiene más una tendencia intervencionista, redistributiva. No es el radicalismo que creó Alvear, que era liberal, ¿no es cierto? Seguro. Roberto, sé que estás ocupado, no te quiero sacar más tiempo. Muchísimas gracias por esta charla. Te mando un fuerte abrazo, pasala bien. Gracias. A vos también. Les cuento algo. La semana pasada, el jueves de la semana pasada, antes de la elección, tuve la posibilidad de ir a escuchar una charla muy interesante con Doris Stauber y Lorena Zapata, que son directoras de Esfera Pública, una agencia de información parlamentaria. Esta conferencia la había organizado Arena Pública, una consultora de asuntos públicos que dirige Santiago Rossi. Allí ellas plantearon los dos escenarios que existían hasta ese momento. ¿Qué iba a pasar en el Congreso? Un Congreso que ya está conformado. ¿Qué iba a pasar en el Congreso si ganaba Sergio Massa y si ganaba, finalmente como ocurrió, Javier Milei? Y la gran pregunta, a partir de la victoria de Milei, es que ahora tiene que construir gobernabilidad. ¿Y de qué manera Milei va a construir gobernabilidad? Y bueno, uno de los lugares para construir esa gobernabilidad es el Congreso. Pongo un ejemplo muy simple. Milei anunció que va a privatizar en algún momento YPF. Una privatización de YPF tiene que pasar necesariamente por el Congreso. Hoy Milei tendría los números para que ese proyecto de privatización sea aprobado por el Congreso. La respuesta sería no. Doris Stauber está en línea, codirectora de Esfera Pública. Doris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atenderme. Bueno, después de toda esta presentación, me quedé muy impresionado con tu charla porque cobra una relevancia tremenda ahora. Bueno, ahora todos los ojos o muchos de los ojos van a estar puestos sobre el Congreso porque ahí se va a jugar buena parte de las políticas que Javier Milei quiera implementar en estos primeros meses, y si no se juegan las políticas en sí, se va a jugar el control parlamentario sobre esas políticas, que no es poco. Desde los movimientos sociales hasta las empresas, hasta los sindicatos, si no encuentran respuestas, si no encuentran canales de diálogo abiertos con el Ejecutivo, los van a ir a buscar y a construir en el Congreso. Y ahí es donde Javier Milei a priori no tiene una mayoría y donde podrían darse las situaciones más interesantes de presión, digamos, sobre su agenda política, creo yo, por lo menos desde el punto de vista institucional, claro está. A ver, en la Cámara de Diputados, Milei tiene 39 diputados, ¿no? Si mal no recuerdo, no me fallan los números.
Está perfecto el número, son 38 en total surgidos de las urnas y uno más que cosechó por un reemplazo. El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, asumió, o va a asumir el próximo 10 de diciembre, ya renunció para eso, y dejó como reemplazo a un diputado demócrata que va a pasar a engrosar las filas de Milei. Pero no son solo 39, vos tenés que tener en cuenta que los esos son libertarios... Los puros. Esos serían los puros. Sí. Te decía que los libertarios ya sellaron un acuerdo con las cúpulas del PRO para buscar sumar fuerza en el Congreso. Si los libertarios suman también a los diputados del bloque PRO, estamos en unos 81. Y todavía podemos sumar algunos monobloques de legisladores de trayectoria liberal que uno puede pensar que pueden tener sintonía con alguna de las medidas que impulse Milei. Estoy pensando como figuras más conocidas en Ricardo López Murphy o José Luis Espert, que en su momento tuvieron mucho diálogo y que creemos que podrían estar a priori en un bloque o interbloque oficialista en la Cámara de Diputados. Pero con esa cuenta llegamos a 85. Y para aprobar las leyes vos necesitás más de la mitad de los presentes, teniendo en cuenta que en el recinto en total son 257, el número básico ideal que necesita tener cualquier gobierno es 129, más de la mitad, ¿no? O la mitad más uno. De entre esos 85 que podemos contar entre los libertarios, más el PRO, más algunos monobloques, hasta los 129 que necesitas para el quórum, tenés más de 40 bancas que a priori son difíciles de imaginar quién las va a poner, quiénes van a estar ahí para respaldar las medidas. Hay como dos sectores clave en la mira en ese sentido. El primero y principal son los bloques de la UCR. Son algo así como 34 legisladores que en campaña dijeron que no apoyaban la candidatura de Javier Milei y de hecho hasta dieron desde algunos sectores del radicalismo guiños a Massa. La pregunta es, resuelta la elección, electo Javier Milei como presidente, si se van a mantener en un rol opositor o si van a empezar a hacer una oposición más bien dialoguista. Bueno, porque si somos sinceros, hasta ahora los únicos que se fueron de Juntos por el Cambio ha sido la coalición cívica, que ayer sacaron un comunicado diciendo que se alejaban de esa coalición, pero el radicalismo no se fue como tal. El radicalismo no se fue. El radicalismo tiene diferencias internas también, tiene sectores más halcones que se sienten en buena sintonía con Javier Milei y tiene sectores más paloma, más progresistas, con otras afinidades, pongámosle el rótulo que mejor nos guste, pero que tienen diferencias ideológicas con algunas de las propuestas. Entonces, si nosotros hacemos matemática y decimos todos los radicales se van a encolumnar con Milei y le dan un aporte sustancial de gobernabilidad. Ahora, a priori no debiéramos pensar que esa matemática se va a cumplir. Puede haber algunos que sí, puede haber otros que no. Con los Lilitos de la coalición cívica pasó lo mismo. Ellos se entendía que iban a estar en un rol opositor a cualquiera de los dos gobiernos. Así, lo van a estar para Javier Milei, pero también lo hubiesen estado en el caso de que el ganador sea Sergio Massa. Hay algunos monobloques que hay que ver cómo se acomodan, son diputados que de a uno, de a dos, de a tres también suman. Y después el segundo foco que tenemos que mirar con atención es qué pasa con los gobernadores de terceras fuerzas. ¿Qué pasa con el MPN neuquino, reconvertido en Compromiso Neuquino? ¿Qué pasa con Juntos Somos Río Negro, donde gobierna de nuevo a partir del 10 de diciembre Alberto Bereltinec? ¿Qué pasa con la gente de San Juan, donde ganó por primera vez en muchísimos años, tal vez en la historia, no lo sé, Producción y Trabajo, el sillón ejecutivo? ¿Qué pasa con los diputados misioneros que responden a Rovira, al vicegobernador de la provincia de Misiones? Son todos legisladores que van a tomar las decisiones legislativas anclados en la línea que le bajen sus referentes territoriales. Sí, por acuerdos con la Rosada, que pueden involucrar negociaciones, que van desde coparticipación hasta fondos, hasta obras, en el caso de que siga habiendo obra pública, deciden sus gobernadores alinearse, tener buen diálogo con el Ejecutivo. Eso también se puede ver replicado en bancas en el Congreso que le ayuden a Javier Milei a construir ese espacio de 129 diputados que va a necesitar para votar las leyes.
Ahora. Espera, discúlpame que te interrumpa acá, sí. Pero hasta ahora lo más realista sería tener en la cabeza unos 81 diputados. Hasta 85 como máximo, te diría. Okay. Pero eso es lo que tienen a hoy. Después necesitas a los radicales, a los gobernadores o que se le caigan algunos a Unión por la Patria. Y los 3 escenarios a hoy están verdes, son difíciles. Hay que ver qué de todo eso va a pasar. Te hago esta consulta. Sí. Por supuesto que, como todo gobierno que acaba de ser electo, hay nombres por todas partes para todos los cargos y como dice siempre el periodismo, hay una danza de nombres. Se habla mucho de la posibilidad que la Cámara de Diputados esté presidida por Cristian Ritondo, el primer dirigente que lo felicita ayer a Javier Milei. Supongamos que fuera así, esto no está confirmado, tampoco te pido una confirmación, pero supongamos que fuera así. Vos que conocés el Congreso, el hecho que alguien del perfil de Ritondo, que es, digamos, un dirigente con mucha experiencia en el Congreso, muy dialoguista, que tiene buena relación, te diría, con casi todos los sectores, ¿eso puede ser un factor determinante? Eso creo yo que sería una condición necesaria. Tener a alguien de la experiencia política parlamentaria de un Cristian Ritondo, sea su nombre o sea otro, para Milei va a ser una condición necesaria para construir una coalición legislativa que le permita sancionar las leyes. Porque esta discusión no es que la van a poder dar una vez y se va a cerrar por los próximos 4 años. Esto va a ser ley a ley y decisión a decisión. Van a tener que, si quieren tener leyes sancionadas, si no quieren tener DNUs rechazados por el Congreso, van a necesitar gente de la rosca, como le dicen, de la rosca política. Y en ese sentido, el rol que van a tener tanto el presidente del bloque o interbloque que arme el oficialismo como el presidente de las cámaras va a ser clave. En este sentido, como vos bien decías, Ritondo era uno de los nombres que sonó fuerte y que, por ahí a los que trabajamos concentrados en Congreso, más sentido nos hace. Hay otros nombres que están dando vueltas por ahí. Algunos apuntaban a Florencio Randazzo, lo cual sería extraño, porque si bien ya tiene algunos años de Congreso, no es una persona del paño legislativo, no tiene el roce que tiene Ritondo. Más recientemente se la nombraba Diana Mondino, que ella ni siquiera tiene experiencia legislativa alguna. Para poner nombres propios todavía hay que esperar, hay que dejar que decante. Javier Milei tiene que armar su gobierno, tiene que dividir con los aliados que en buena parte le facilitaron o le posibilitaron la llegada a la presidencia, pero seguro sí podemos decir que el rol del presidente de la Cámara va a ser clave. Sí, en el Senado quien va a estar ocupando ese lugar va a ser la mismísima Victoria Villarruel, claro, ¿no? Vicepresidenta electa y que va a ocupar la presidencia en el Senado. Antes de pasar al Senado, sí. Digo, más que hacer hincapié en el nombre de Cristian Ritondo, me parece que es más interesante ver el perfil, ¿no? Me parece que un tipo como Ritondo, sea otro, pero debería apuntar a ese perfil, ¿no? Sin duda, y eso tanto desde el presidente de la Cámara de Diputados, que es el que todas las semanas tiene que llamar a la reunión de labor parlamentaria, sentarse con los jefes de bloques, hacer el temario de la sesión y contar los votos. Y lo mismo respecto del jefe de bloque oficialista. Van a necesitar gente con capacidad política de sumar. No van a hacer este trabajo solos, obviamente después también hay operadores políticos que desde el propio Ejecutivo, desde las sombras van a estar articulando, pero a nivel institucional la persona que esté al frente de diputados va a tener que ser un negociador nato y también va a tener que ser una persona de estrecha confianza de Javier Milei, porque buena parte en eso va a poner, en esa persona va a poner la suerte de su gobierno también. A ver, debe haber un montón de temas. Me imagino que el presupuesto que mandó este gobierno por lo menos debe quedar en stand-by su tratamiento, ¿no? Sí, entendemos lo mismo. Ahora la Cámara de Diputados tiene agendado que el 6 de diciembre se va a reunir a sesionar para tomarle juramento a los diputados que fueron electos el 22 de octubre. Por ende, esa semana hay una oportunidad de que haya sesión, pero es prácticamente imposible que esta conformación de la Cámara, donde solamente hay 3 diputados por la Libertad Avanza, pretenda imponerle una ley de presupuesto al gobierno de Milei.
Lo lógico sería esperar por lo menos que dé una señal de su lado, el envío de un nuevo proyecto a partir del 10 de diciembre en sesiones extraordinarias, o que sus diputados caigan con una propuesta de modificaciones respecto del proyecto que había presentado Massa el 15 de septiembre. Yo en lo personal creo que o va a haber un nuevo proyecto después del 10 de diciembre o directamente que van a hacer uso de la atribución legal de prorrogar el presupuesto del año pasado modificándolo desde el propio Ejecutivo. Eso es algo que también se puede hacer y dependerá en función de cuánto tenga o no la estructura de Javier Milei preparado un presupuesto para el año que viene. Y ahora pasamos a la Cámara de Senadores. Como vos decías, va a estar presidida por la mismísima Victoria Villarroel. Digo, la Argentina es un país pendular. De Cristina Kirchner pasamos a Victoria Villarroel, no es apto para cardíacos, donde ahí es más complicado todo, me parece. Los números son más cerrados. Los números son más cerrados. Si hacemos la misma cuenta que aplicamos para diputados y sumamos los legisladores que La Libertad Avanza cosechó de las urnas el pasado 22 de octubre y los que le aporta el PRO, tenemos 14. Y para sancionar una ley necesitamos 37. De 14 a 37 es el gap que hay que cubrir con gente que a priori no comulga con Javier Milei. ¿Qué podemos hacer? Tenemos a los radicales, un bloque importante en el Senado, son 13 senadores más una aliada tucumana, podríamos estar en 14. Incluso en el supuesto, agrego yo entre paréntesis, poco probable de que todo el radicalismo esté dispuesto a encolumnarse sin mayores miramientos y votarle las leyes a Milei, estamos en un escenario de 28 senadores. No alcanza. Dependés de los radicales, pero también dependés de los gobernadores, de los Rolo Figueroa, los Alberto Bereltinec, los Carlos Rovira y todos los que contamos para diputados. Porque si no, tenemos que contar que en la vereda de enfrente hay 35 bancas, o sea, 2 menos que las necesarias para votar las leyes, que desde el vamos estarían en manos de Unión por la Patria. Una Unión por la Patria que al día de hoy no tenemos previsión de que se vaya a desintegrar, que se vaya a romper, que se vaya a partir. Esto es algo que en el mediano plazo puede pasar a medida que se vaya despejando la coyuntura, pero no lo esperamos para el día 1. Por ende van a tener un bloque opositor fuerte, muy fuerte, una minoría muy fuerte en ambas cámaras que necesitan contrarrestar. Y para contrarrestar necesitan a todos los que no son ellos. Es un montón para un gobierno o un proyecto político que mostró dificultades y limitaciones a la hora de sumar. Así que van a tener de nuevo un trabajo de construcción política muy, muy intenso si quieren mover las leyes en el Senado de la Nación y tener un control de la Cámara Alta. A ver, te voy a hacer un planteo de abogado del diablo y un argumento que lo habrás escuchado más de una vez, así que no soy nada original. Que es, bueno, perfecto. Si a Milei se le complica el Congreso, por todas estas cosas que nos acabas de contar, en especial el Senado, Milei gobierna por DNU. Más allá de aquellos temas que están vedados para los decretos de necesidad y urgencia. ¿Qué te imaginas que podría ocurrir con el Congreso? Bueno, a ver, en el Congreso tiene que expedirse respecto de los decretos de necesidad y urgencia que dictan los presidentes. Los presidentes, una vez que los firman, tienen 10 días para comunicarlos al Congreso. El Congreso tiene una comisión bicameral que está conformada por 8 diputados y 8 senadores, que se va a renovar el 10 de diciembre una vez que se renueve la totalidad de las cámaras y que se va a integrar respetando la proporción política de los recintos. Entonces, la primera lectura que nosotros tenemos que hacer hoy, cuando todavía no están puestos los nombres de quienes van a integrar esa comisión a partir del 10 de diciembre, es que, en principio, Unión por la Patria tendría casi la mitad de los miembros, por no decir la mitad, y que el resto de las sillas estarían repartidas entre Milei, sus socios políticos y todos los que tiene que conquistar, los que venimos hablando hace un rato, gobernadores y radicales. Entonces, esa comisión en 10 días tiene que emitir un dictamen respecto de si acepta o rechaza los decretos del Ejecutivo y lo tiene que pasar a las cámaras para que las cámaras hagan lo propio. Esto es política, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a advertir es que los plazos estos no se cumplen.
Yo lo primero que esperaría es que los primeros decretos de Javier Milei, si no son de un tinte político que hagan reaccionar a las fuerzas del Congreso, yo creo que cabe esperar un periodo corto, breve, una pequeña luna de miel, que lo dejen hacer un tiempito, ¿sí? Un tiempito que no sé, quizás sean 20 días, un mes, no digo mucho. Es una pero mini no luna creo de miel. que si Milei sacó un decreto el 11 de diciembre, nosotros tengamos el 21 de diciembre reunida la Comisión Bicameral de DNU que hace los controles. Pero sí tenemos que saber que lo van a estar mirando muy de cerca y que donde dé algún paso en falso, esa comisión bicameral se va a reunir, va a revisar ese decreto de necesidad y urgencia, va a revisar si estaban dadas las condiciones sustanciales para su dictado o si debió tramitarse por una ley del Congreso. Si los legisladores creen que no había necesidad, no había urgencia, o como el Congreso estaba en funcionamiento, por ejemplo, en sesiones extraordinarias, y que habrían podido tratarlo, va a tener la oposición, si es que Unión por la Patria y los radicales, que ahí nos podríamos abrir otra puertita donde nos podemos meter o no, pero que tiene que ver con que Massa había construido bastante con los radicales en estos últimos meses cuando se veía presidente. Entonces, si Unión por la Patria, junto con los radicales, le quieren rechazar algún decreto a Milei, van a tener la mayoría para hacerlo. Y o le van a revertir el decreto vía Congreso o le van a generar una presión tal que haga que Milei tenga que volver sobre sus propios pasos y o enviar una ley superadora o corregir el decreto con otro decreto. Esto es algo que a Mauricio Macri en su momento le pasó. Él lo que hizo fue resolver, cambiar el decreto con otro decreto. Pero son situaciones donde el Congreso con estos números va a tener una capacidad fuerte de presionar sobre la legislación que desde el Ejecutivo quiera emitir Javier Milei, les cambié el nombre. Doris Tauber, codirectora de Esfera Pública, muchísimas gracias por todo esto que nos acabas de contar, que me parece que es el foco, es el tema después de haber pasado la novedad de los resultados. Sí, ahora hay que esperar hasta el 10 de diciembre, que es cuando van a quedar conformados los bloques e interbloques. Ese es el próximo gran hito que hay que ver, cómo finalmente se enrolan los diputados, si el PRO se queda entero y se alía formalmente a Juntos por el Cambio, o si genera demasiado ruido interno y van a estar en bloques independientes, qué hacen los radicales. Todo eso lo vamos a saber más cerca del 10 de diciembre, cuando los legisladores estén próximos a asumir. Y de ahí se irán despejando hacia adelante todas las incógnitas. ¿Quiénes quedan en qué cargo? ¿Qué capacidad política tiene Javier Milei de surfear este Congreso, que a priori uno tiende a pensar que le va a ser un Congreso difícil de pisar. Doris, muchísimas gracias. No, por favor, a vos, Martín. Hasta luego. Estamos llegando al final del episodio de hoy. Sí, lo sé, es un episodio largo, duró casi una hora, pero bueno, me parece que las circunstancias lo ameritan. Estamos con un nuevo gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre, que Javier Milei es el presidente electo de la Argentina, y a mí me interesaba, juntar en un mismo episodio dos visiones importantes. Una, la visión económica de alguien que es crítico de Javier Milei, como es Roberto Kachanowski, pero que no es de la izquierda, sino que viene del liberalismo. Y por otro lado, tener una visión más política que tiene que ver con la gobernabilidad, y que para mí, en gran medida, esa gobernabilidad está centrada en el Congreso de la Nación, porque si Milei lo que quiere hacer es impulsar reformas estructurales, como una reforma impositiva o una reforma laboral, privatizaciones de empresas públicas, bueno, todo eso va a tener que pasar por el Congreso, y ahí va a ser muy importante las alianzas que pueda tejer, los aliados que pueda conseguir. Por eso quería tener estas dos visiones y me parecía importante ponerlas en un mismo episodio. Así que bueno, hasta acá llegamos. Mi nombre es Martín Pitón. Gracias por estar, gracias por haber llegado hasta acá. Si llegaron hasta acá, realmente los aprecio, los quiero. Déjennos mensajes, recomiéndennos, divulguen Micromundos, ayúdennos a crecer, que siempre está bueno tener cada vez más oyentes. Chau, gracias y hasta cualquier momento.